Tras el Holocausto, el movimiento sionista impulsó la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que fue aceptado por los judíos y rechazado por los árabes. El 14 de mayo de 1948, se proclamó la independencia de Israel, lo que desencadenó la Guerra de Independencia. A pesar de la invasión árabe, Israel logró defenderse y expandir sus fronteras, marcando el inicio de un conflicto duradero con sus vecinos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos europeos fueron asesinados durante el Holocausto. Esta tragedia generó un fuerte impulso para la creación de una patria judía. Con el respaldo del movimiento sionista, que desde finales del siglo XIX promovía la idea de un Estado judío en Palestina, se comenzó a gestar la creación del Estado de Israel. Tras el final de la guerra en 1945, el peso de la tragedia vivida por los judíos y las presiones internacionales llevaron a un incremento del apoyo a la creación de este nuevo Estado. El mandato británico sobre Palestina, que había comenzado en 1920, se encontraba ya en crisis debido a la creciente violencia entre judíos y árabes en la región. La Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina con la expectativa de que administrara el territorio y facilitara la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, en línea con la Declaración Balfour de 1917. En esa declaración, el gobierno británico había expresado su apoyo para establecer un hogar nacional judío en Palestina, bajo la condición de que se respetaran los derechos civiles y religiosos de las comunidades árabes que ya vivían allí. Sin embargo, tras la guerra y ante la presión de diversos grupos, tanto judíos como árabes, la situación se volvió insostenible. En 1947, el Reino Unido decidió entregar la cuestión de Palestina a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, ONU. La ONU propuso un plan de partición que recomendaba la creación de dos estados independientes, uno árabe y uno judío, y un régimen internacional especial para Jerusalén. La propuesta fue aceptada por la comunidad judía, pero rechazada por la árabe. A pesar de la oposición árabe, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó el plan de partición con la Resolución 181. A medida que la implementación del plan avanzaba, la violencia entre las comunidades judía y árabe se intensificaba. El 14 de mayo de 1948, un día antes de la expiración del mandato británico, David Ben-Gurión, presidente de la Agencia Judía para Palestina, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Inmediatamente después de la declaración de independencia, los países árabes vecinos, incluidos Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el nuevo Estado, dando inicio a la Guerra de Independencia israelí. A pesar de la superioridad numérica de los ejércitos árabes, las fuerzas israelíes lograron defender su territorio, y al final de la guerra en 1949, Israel había no solo mantenido su suelo, sino también expandido sus fronteras más allá de las originalmente propuestas por el plan de partición de la ONU. Con la firma de los acuerdos de armisticio, el Estado de Israel quedó establecido y fue rápidamente reconocido por muchos países del mundo. La creación del Estado de Israel marcó el inicio de un complejo conflicto con sus vecinos árabes y con la población palestina. Un conflicto que sigue vigente hasta el día de hoy y que ha tenido múltiples episodios de enfrentamientos y negociaciones a lo largo de las décadas. El conflicto árabe-israelí, que tiene sus raíces a finales del siglo XIX, ha estado marcado por guerras, levantamientos y una lucha por la tierra y el reconocimiento. El colapso del Imperio Otomano y el mandato británico de Palestina prepararon el escenario para décadas de conflicto. Esta lucha sigue siendo una realidad viviente, que se ha cobrado innumerables vidas y ha desplazado a generaciones. En 1948, comenzó el nacimiento de Israel y la primera guerra árabe-israelí. El plan de partición de la ONU propuso dos estados, pero los líderes árabes lo rechazaron, lo que condujo a la guerra. La guerra desplazó a cientos de miles de palestinos, creando una crisis de refugiados que perdura hasta nuestros días. El fin del mandato británico condujo al plan de partición de la ONU de 1947. Los judíos aceptaron,
Los árabes rechazaron, lo que intensificó la violencia. Ambos bandos se movilizaron, preparando el escenario para la guerra. Israel declaró su independencia en 1948, lo que desencadenó una guerra con los estados árabes vecinos. A pesar de estar superado en número, Israel aseguró su existencia y expandió su territorio. La guerra terminó con acuerdos de armisticio, pero la verdadera paz siguió siendo esquiva. La guerra de 1948 desplazó a cientos de miles de palestinos, creando una crisis de refugiados que aún perdura. Jerusalén quedó dividida, lo que inflamó las tensiones. El resultado de la guerra configuró el panorama político de la región y atrajo a las potencias mundiales. En 1956, Nasser de Egipto nacionalizó el Canal de Suez, desafiando el control británico y francés. Gran Bretaña, Francia e Israel lanzaron un ataque coordinado. La crisis puso a prueba el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y tuvo consecuencias de gran alcance. La crisis de Suez vio a Israel, Gran Bretaña y Francia atacar a Egipto. La condena internacional y la presión de las superpotencias obligaron a su retirada. La crisis puso de manifiesto la creciente influencia de Estados Unidos, la URSS y la ONU. Después de Suez, las tensiones se mantuvieron latentes, centrándose en la península del Sinaí. En 1967, los falsos informes y la retórica condujeron a la guerra. El ataque preventivo de Israel dio comienzo a la Guerra de los 6 días, que reconfiguró Oriente Medio. La Guerra de los 6 días puso de manifiesto la destreza militar israelí. Israel se apoderó del Sinaí, los altos del Golán y la Jerusalén unificada. La rápida victoria hizo añicos los mitos de la superioridad militar árabe. La Guerra de los 6 días redibujó el mapa, poniendo a Israel al mando de territorios importantes. La guerra tuvo un impacto en las aspiraciones palestinas y en la dinámica de poder regional. Marcó una nueva fase en el conflicto árabe-israelí. En Yom Kippur de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. El asalto inicial fue devastadoramente eficaz. La guerra puso de manifiesto las vulnerabilidades y destrozó las ilusiones de paz. La guerra de Yom Kippur fue una prueba brutal para Israel. La sorpresa inicial y la ferocidad del ataque árabe dejaron a las fuerzas de defensa de Israel tambaleándose. Bajo el liderazgo del general Ariel Sharon, lanzaron una audaz contraofensiva. Cruzaron el canal de Suez y cercaron al tercer ejército egipcio. Después de semanas de intensos combates, se negoció un alto el fuego. La guerra dejó una profunda cicatriz psicológica en la nación. Finalmente, Egipto e Israel entablaron negociaciones de paz que culminaron con los acuerdos de Camp David. La guerra de Yom Kippur, aunque militarmente no fue concluyente, tuvo un profundo impacto psicológico en ambos lados del conflicto árabe-israelí. Para Israel, la guerra hizo añicos el aura de invencibilidad que había seguido a la Guerra de los 6 días, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad del país y el alto precio de la continuación del conflicto. En el mundo árabe, la guerra, aunque fue una derrota militar, restauró el sentimiento de orgullo y demostró que Israel no era invencible. Fue en esta atmósfera de introspección y de creciente deseo de una solución duradera donde se sembraron las semillas de la paz. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Jimmy Carter, desempeñó un papel fundamental en el fomento del diálogo entre Israel y Egipto. Carter, reconociendo la oportunidad de un gran avance, invitó al presidente egipcio Anwar Sadat y al primer ministro israelí Menachem Begin a Camp David, el retiro presidencial en Maryland, para una reunión en la cumbre en septiembre de 1978. La cumbre de Camp David fue una apuesta diplomática audaz y sin precedentes. Durante 13 días, aislados de las presiones de sus respectivos electorados, Sadat y Begin mantuvieron intensas negociaciones, con Carter actuando como mediador y facilitador. Las conversaciones estuvieron plagadas de dificultades, reflejo de la profunda desconfianza y las décadas de animosidad entre ambas naciones. Sin embargo, impulsados por el deseo compartido de romper el ciclo de violencia y encontrar un camino hacia la paz, los líderes perseveraron, sentando las bases de un acuerdo histórico. Un marco para la paz.
Los acuerdos y su legado. Los acuerdos de Camp David, firmados el 17 de septiembre de 1978, marcaron un momento decisivo en el conflicto árabe-israelí. Los acuerdos consistieron en dos acuerdos marco. El primero trataba sobre el futuro de la península del Sinaí, en el que Israel accedía a una retirada gradual del territorio que ocupaba desde 1967. A cambio, Egipto reconoció el derecho de Israel a existir y acordó establecer relaciones diplomáticas normales, un acontecimiento histórico en la historia del conflicto. El segundo acuerdo marco abordaba la cuestión palestina, aunque resultó mucho más controvertido y, en última instancia, menos exitoso. Los acuerdos preveían un periodo transitorio de 5 años de autonomía palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, durante el cual se negociarían el estatuto definitivo de estos territorios. Sin embargo, los acuerdos eran deliberadamente vagos en cuestiones clave, como el Estatuto de Jerusalén y el derecho de retorno de los refugiados palestinos, dejándolos abiertos a diferentes interpretaciones y alimentando futuras disputas. Los acuerdos de Camp David, si bien fueron un logro significativo, representaron solo una paz parcial. Egipto e Israel firmaron un tratado de paz formal en 1979, normalizando las relaciones y poniendo fin a décadas de hostilidades. Sin embargo, los acuerdos no abordaron la cuestión palestina en general, y el conflicto entre Israel y la OLP continuó. El legado de Camp David es complejo y polifacético. Los acuerdos demostraron que el diálogo y el compromiso eran posibles entre antiguos enemigos y establecieron un marco para futuros esfuerzos de paz. Un levantamiento popular. La primera intifada. La década de 1980 fue testigo de un cambio significativo en la dinámica del conflicto árabe-israelí con el estallido de la primera intifada, un levantamiento palestino sostenido contra la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. La intifada, que en árabe significa sacudimiento, comenzó en diciembre de 1987 y tomó por sorpresa a muchos, incluido el gobierno israelí y la dirección de la OLP, ambos acostumbrados a un cierto nivel de control sobre los territorios ocupados. A diferencia de los levantamientos palestinos anteriores, que habían sido encabezados en gran medida por grupos armados, la primera intifada se caracterizó por su resistencia de base no violenta. Palestinos de todas las clases sociales, hombres, mujeres, niños y ancianos, participaron en manifestaciones, huelgas, boicots a productos israelíes y campañas de desobediencia civil. La intifada fue una expresión visceral de la frustración y la ira palestinas por los años de ocupación militar, confiscación de tierras, expansión de los asentamientos y abusos de los derechos humanos. La respuesta israelí a la intifada fue rápida y dura. Las fuerzas de defensa de Israel utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para dispersar las protestas, lo que provocó numerosos muertos y heridos palestinos. El gobierno israelí también impuso toques de queda, cierres y sanciones económicas a los territorios ocupados, lo que alimentó aún más el resentimiento palestino. La intifada marcó un hito en el conflicto, rompiendo el statu quo y obligando a la comunidad internacional a enfrentarse a la realidad de la ocupación israelí. Oslo y sus secuelas. Una paz frágil. La primera intifada tuvo un profundo impacto en la percepción internacional del conflicto árabe-israelí. Las conversaciones secretas en Oslo culminaron con la firma de los acuerdos de Oslo. Estos acuerdos, basados en tierra por paz, fueron aclamados como un avance histórico. Israel acordó una retirada gradual, mientras que la OLP reconoció a Israel y renunció al terrorismo. Sin embargo, el proceso de Oslo estuvo plagado de dificultades desde el principio. El ascenso de Hamás y la división de Palestina. Los acuerdos de Oslo, aunque inicialmente fueron recibidos con optimismo, no lograron en última instancia cumplir su promesa de una paz duradera entre israelíes y palestinos. La continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, percibida por los palestinos como una invasión de tierras destinadas a un futuro Estado palestino, alimentó el resentimiento y socavó la confianza en el proceso de paz. Además, los acuerdos hicieron poco para abordar las cuestiones subyacentes de la identidad palestina, la soberanía y el derecho de retorno de los refugiados. A medida que el proceso de Oslo fracasaba, una nueva fuerza política surgió en los territorios palestinos, Hamás.
Fundada en 1987, durante la primera intifada, Hamás, acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, rechazó los acuerdos de Oslo y pidió la liberación de toda Palestina del control israelí. Hamás combinó una ideología nacionalista religiosa con el compromiso de la resistencia armada, llevando a cabo atentados suicidas y otros ataques contra objetivos israelíes. El ascenso de Hamás reflejaba una creciente desilusión con el proceso de paz entre los palestinos, que percibían que los acuerdos de Oslo no conseguían resultados tangibles. La popularidad de Hamás aumentó a medida que proporcionaba servicios sociales y un sentimiento de resistencia frente a la continua ocupación israelí. Sin embargo, el compromiso del grupo con la lucha armada agravó el ciclo de violencia y complicó aún más los esfuerzos para lograr una solución negociada. En 2006, Hamás obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones legislativas palestinas, consolidando aún más su influencia política y profundizando la división en la sociedad palestina. Un ciclo de violencia. Gaza y la búsqueda de la paz. La victoria de Hamás en las elecciones palestinas de 2006 conmocionó a Israel y a la comunidad internacional. Estados Unidos e Israel, junto con la Unión Europea, designaron a Hamás como organización terrorista. Los territorios palestinos se polarizaron, con Cisjordania bajo Fatah y Gaza bajo Hamás. Esta división interna tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo palestino. La comunidad internacional impuso sanciones a Gaza, agravando la situación humanitaria. Israel impuso un bloqueo, restringiendo bienes y personas, alegando motivos de seguridad. El bloqueo tuvo un impacto devastador en la población civil de Gaza. Desde 2007, Israel y Hamás han librado 4 guerras importantes, cada una marcada por intensos combates y víctimas civiles. Los conflictos han afianzado las divisiones, dificultando una solución negociada. La comunidad internacional ha pedido un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones. Pero los esfuerzos para una paz duradera han fracasado. La situación en Gaza sigue siendo grave, con pobreza crónica y desempleo. El bloqueo y los conflictos han creado una crisis humanitaria. Muchos palestinos viven en campos de refugiados superpoblados. El conflicto en Gaza es un recordatorio del coste humano del conflicto árabe-israelí. Un legado de conflicto, una esperanza de paz. El conflicto árabe-israelí ha proyectado una larga sombra sobre Oriente Medio durante más de 7 décadas. El conflicto ha desplazado a generaciones y alimentado ciclos de violencia. A pesar de momentos de esperanza como los acuerdos de Camp David y el proceso de paz de Oslo, el camino hacia una paz duradera sigue siendo esquivo. Sin embargo, queda un atisbo de esperanza. La capacidad del espíritu humano para la empatía y la reconciliación no se ha extinguido. El futuro de Oriente Medio depende de la capacidad de israelíes y palestinos para forjar un nuevo camino basado en el respeto y la paz. Queridos amigos y amigas, si disfrutan de la historia tanto como nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Aquí exploramos el maravilloso mundo de lo que nos cuentan los libros, esas grandes historias que nos inspiran. Al suscribirse a nuestro canal de literarios, estarán siempre al tanto de nuevas recomendaciones, análisis y mucho más. Cuéntanos en la caja de comentario cuál fue tu experiencia con la historia de hoy. Cada opinión para nosotros es muy valiosa. Gracias por ser parte de esta comunidad literaria.